Listo. Bueno, buenos días estudiantes, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que se encuentren muy bien, que estén ya organizaditos para recibir su clase de historia. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden que en este segundo periodo vamos a hablar sobre las culturas precolombinas, es decir, los habitantes, las personas que vivían en el continente americano antes de ¿qué? De la llegada de Cristóbal Colón. Bueno, entonces estamos hablando sobre esas culturas, porque nosotros vimos en nuestra primera clase que antes de la invasión española había una organización de estas comunidades. Entonces, la clase pasada habíamos hablado sobre los mayas, su aporte económico, social, político, su arquitectura, sus inventos, sus aportes, sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre los incas, sobre este imperio que también hizo un gran aporte y yo sé que más de uno conocemos sobre esta cultura. Listo, vamos a empezar. Lo primero que debemos mencionar es la ubicación geográfica de esta cultura. Como ustedes pueden observar, esta cultura tenía también un gran aporte, ¿verdad? Una gran extensión en el territorio de Sudamérica. Entonces recordemos que los mayas se encontraban en donde, en Centroamérica, y ya los incas, como lo estamos hablando en ese momento, se encuentran ubicados en Sudamérica. Entonces ustedes más específicamente en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile y en Argentina, así como ustedes están observando acá en el mapa. Listo. Prosiguiendo con nuestra clase, tendríamos que decir de que los incas, ellos tenían una creencia arraigada mucho a los dioses. Entonces ellos creían que las personas eran dioses, ¿verdad? Que eran divinas, que debían ser que adoradas. Entonces digamos que el inca, así como ustedes lo van a observar acá, este personaje de acá, que era el líder, ¿cierto? Entonces, este era considerado como un ser divino, como un dios falso, recordemos. Entonces, este ser entonces debía ser que adorado por todos y era la máxima autoridad. Nosotros habíamos mencionado en la clase pasada que la cultura maya tenía una forma de organización un poco diferente, se distribuían las tareas. En cambio, en esta cultura indígena, todo el poder recargaba ¿sobre qué? Sobre el inca, ¿cierto? Este era la ¿qué? Máxima autoridad. Posteriormente a eso debemos mencionar que este tenía una familia que era el que se encargaba de dirigir a los demás. También se encontraban los campesinos, que eran los que trabajaban en la agricultura. Recordemos de que las comunidades indígenas, su especialidad era que trabajo en las agriculturas. Muy diferente a lo que pensaban y lo que querían los españoles. Ellos estaban enfocados en el oro. En cambio, los indígenas, las culturas indígenas, trataban de cuidar la naturaleza, pues también debido a sus creencias, ¿no? Porque como nosotros decimos, ellos adoraban a muchos dioses, entonces la tierra también era un tipo de dios para ellos. Listo. Hablamos de los yanaconas, que eran como la servidumbre, por decirlo de alguna manera, lo más bajo de qué? De la jerarquía, ¿no? Entonces ustedes acá van a observar la jerarquía. Recordemos que acá en Colombia también hay una jerarquía social, una organización social. Está la clase alta, la clase media baja y está la clase baja. Esa misma era la estructura en esa comunidad. Listo. Prosiguiendo. Listo. Entonces, en cuanto al desarrollo cultural, los indígenas incas eran especialistas en el maíz, ¿no? Entonces, recordemos que el territorio americano era ¿qué? Especialista en qué? En el maíz, pero también, aparte del maíz, estaban enfocados en las patatas, ¿cierto? Era la especialidad de ellos y era el cultivo de estos. También cultivaban tomates, cultivaban bueno, calabaza, ¿cierto? No sé si ustedes ya han probado la calabaza, yo no, a mí no me gusta, pero es buena para los niños.
Listo. Entonces, prosiguiendo con nuestra temática, también podemos observar la arquitectura inca. Si usted, no sé si alguno de ustedes identifique esta arquitectura, si la haya visto en televisión, miremosla muy bien. Miremos esta perfección de arquitectura. Resulta y pasa de que no sé si ustedes se acuerdan del mapita. Nosotros habíamos dicho que los incas se ubicaron también en Perú, ¿verdad? Perú en la actualidad es muy visitado por un lugar que se llama Machu Picchu. No sé si ustedes lo hayan escuchado, sí. Sé que hay unos niños que sí, porque me han hablado muchísimo de él, ¿verdad? Pero entonces Machu Picchu era una ciudad que sagrada para los indígenas incas. Además de que esa construcción, si ustedes se fijan en esta construcción inca, a ver, dice la historia, bueno, dicen los libros de historia, que ni una laja pasaba por medio de estas estructuras, de estas pirámides, que era muy perfecta la construcción que hacían los indígenas incas. Y es que los indígenas incas, ellos empezaron a domesticar también a unos animales, los cuales los utilizaban también para cargar materiales para esta construcción. Recordemos que en esa época no había cemento así como en la actualidad, que decían, ay, vamos a construir con cemento y muy fácil. No, ellos lo hacían de otras formas. Y esta ciudad no se encuentra ubicado en una parte baja, por decirlo de alguna manera, sino como ustedes lo están observando, es en una montaña, ¿verdad? O sea, en una cima, ¿cierto? Entonces, todavía es como digamos que no está concretada la manera en que pues se construyó esta ciudad. Justamente por eso, porque estamos diciendo que se encuentra en una cima, entonces es bien compleja la situación. Pero pues la arquitectura de los incas en la actualidad es muy reconocida. Eran muy buenos. Además también debemos mencionar de que los incas se organizaban en clanes, ¿verdad? En familias. Ellos también hacían que intercambios de diferente tipo de agricultura, ¿verdad? De lo que ellos trabajaban. Listo. Entonces digamos que la especialidad de los incas, ¿qué fue? La arquitectura, que de hecho en la actualidad se habla mucho sobre la arquitectura inca. También debemos decir de que aparte de sus creencias religiosas, de verdad, de que ellos decían que el hombre también era un dios y que debían ser adorados, ellos digamos que también tenían, digamos, como un ejército, ¿verdad? El cual también le ayudó a apoderarse de cierta parte del territorio de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, cuando llegan ya los españoles a este territorio en 1500, la extinción completa de la cultura inca fue en 1571, o sea, después de 71 años de la llegada de los españoles. Ellos también se resistieron, obviamente, si nos damos cuenta, pero ellos, a pesar de la extinción, ¿verdad? Por la llegada de los españoles, en la actualidad hay todavía palabras o partes de su lenguaje, ¿verdad? El quechua era la lengua de los incas. Entonces, pues ya mencionamos como a rasgos generales lo más importante de esta cultura indígena. ¿Listo, niños? Entonces, eh, prosigamos con nuestra temática. Listo, ya hablamos sobre la cultura. Listo. Prosiguiendo ahora con nuestra última cultura precolombina, ya hablamos sobre los mayas, que también se ubicaban en Centroamérica, ¿verdad? Hablamos de los incas que se ubicaban en Sudamérica, ¿verdad? Vimos que los mayas se caracterizaron por su calendario, ¿verdad? Que especificaba los 365 días del año. También precisamos que los incas se caracterizaron ¿por qué? Por su arquitectura, era una arquitectura muy bonita.
Entonces, ahora vamos a hablar sobre los aztecas, ¿listo? Los aztecas, primero vamos a observar el mapa. Los aztecas se ubicaron en donde también en Centroamérica, ¿verdad? Pero entonces, a diferencia de los mayas, los indígenas aztecas se ubicaron en una parte, por decirlo de alguna manera, que en la actualidad es la capital de México, ¿verdad? En ese entonces se llamaba Tenochtitlán. Yo sé que es un poco enredado ese nombre, pero pues hoy se llama Ciudad de México, ¿cierto? Y era una zona muy pantanosa. Entonces, pues debido a ello, pues vamos a ver cómo eran sus características en cuanto a la agricultura. Listo. Entonces, bueno, acá menciona lo que yo les había dicho anteriormente, era de Tenochtitlán, ¿listo? Entonces, si se aprenden este nombre, muy bien, ¿listo? Entonces, bueno, acá la religión, digamos de que esta religión era bien particular porque estos indígenas eran politeístas. ¿Cómo así eso de politeístas? Creían en la existencia de ¿qué? De muchos dioses, ¿cierto? Y entonces ellos creían no solamente en la existencia de esos dioses, sino que esos dioses se comunicaban constantemente con los humanos. Y de hecho de que los dioses, ¿verdad? Ocupaban los cuerpos de las personas, ¿cierto? Entonces, después de eso, entonces ellos, digamos de que hacían ciertos ritos que pues no son agradables o no son eh, buenos ante nuestros ojos en la actualidad. Listo. La economía, ¿verdad? Entonces, nosotros ya lo habíamos estado mencionando, la agricultura, ¿verdad? Ellos también cultivaban el maíz, además de también, ustedes acá están observando, ¿cierto? La manera en que esta era la manera en que ellos cultivaban, porque pues como lo había mencionado anteriormente, los aztecas se ubicaban en un lugar que pantanos. Entonces, ustedes acá están observando en estos videos, ¿cierto? Entonces ellos también cultivaban el maíz, la calabaza, los frijoles, los aguacates. Esa era la especialidad de ¿qué? De esta comunidad indígena, ¿cierto? Entonces también vamos a ver las pirámides. Acá está esta imagen. Ellos también, como podríamos mencionarlos, los indígenas también eran muy perfeccionistas en cuanto a su arquitectura. De hecho, es algo que se debe resaltar de todas estas comunidades precolombinas, ¿cierto? De estas culturas. Entonces, bueno, vamos a ver su organización social. Bueno, entonces, anteriormente nosotros habíamos dicho que en la cultura inca se encontraba que el inca, que era la máxima autoridad, ¿verdad? Que era un ser divino, ¿cierto? Acá encontramos al Tlatoani, ¿cierto? Que era la máxima autoridad. Ellos se caracterizaban por ser guerreros, ¿no? Los aztecas eran muy organizados en cuanto a la parte militar. Entonces, si ustedes observan acá en esta pirámide, encuentran una organización social un poco más organizada que la anterior. Podríamos decir que bueno, la máxima autoridad seguía los administradores y los sacerdotes. Ellos también, en cuanto a las creencias religiosas, esas creencias religiosas estaban ancladas a la medicina, ¿no? Los jefes militares, y después de eso ya seguían los pueblos campesinos o los artesanos, que eran los que se encargaban de la parte de agricultura, y los siervos y los esclavos, ¿cierto? Que eran los que servían, ¿cierto? Entonces, ustedes acá ya observaron esta parte, observaron la arquitectura, ¿cierto? Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, estas culturas indígenas desaparecen cuando llegan los españoles e invaden sus territorios, ¿cierto? Y los extinguen, ¿cierto? Acaban con muchas culturas muy importantes que dejaron que grandes aportes, ¿no? Entonces ustedes ya saben la ubicación de cada una de estas culturas, ¿verdad? Para
pues para la evaluación. Entonces, cuando ya digamos en la ubicación geográfica de cada una de estas culturas, ustedes